el levantamiento de las supuestas sanciones a Cuba en la OEA en Honduras. En Honduras. Bueno, San Pedro Sula un mes antes. Bueno, exactamente, 20 y pico días después le dan un golpe de Estado. Entonces, claro, vemos que de pronto entonces tenemos una actitud triunfalista como que estuviéramos venciendo al imperialismo. Y yo creo que una de las primeras cosas que son importantes es entender que el imperialismo no está lejos de ser vencido todavía. Y que es importante es comprenderlo, saber cómo actúa, no esperar que un individuo, por muy buena voluntad que pudiera tener o por muy inteligente que sea, puede cambiar esa situación, porque además se expone que lo asesinen. O sea, no es extraño que un presidente, alguien que además viene, que no es una fuerza, si un individuo no hace la historia, son las condiciones objetivas y la posibilidad de construir condiciones subjetivas para poder transformar la historia. Entonces no es un individuo puede impulsarlo, su papel en la historia, está escrito eso, pero las estructuras de poder mientras permanezcan no transforman. Cuando yo decía hace rato, el presidente, en el año 98, Hugo Chávez ganó la presidencia o el gobierno, pero no el poder, yo me atrevo a decir todavía que hoy, luego de 10 años de revolución, todavía la revolución no ha conquistado los espacios de poder. Tenemos un sistema mediático que no es solo nacional, un sistema mediático con toda una programación transnacionalizada. Vemos como 5 emisiones distintas en algún canal de televisión de noticieros de Colombia, en esta situación donde todo lo único que hacen es hablar mal del presidente Chávez o de atacar a Venezuela, de imponer sus propios valores. Tenemos una cantidad de programación, eso es poder. Tenemos el poder económico, el poder en todo el esquema de distribución de los productos, sean ellos alimentarios, sean de ferretería, sea de cemento, sea de construcción, sigue estando bajo control de la burguesía. El sistema financiero fundamentalmente todavía está en manos. Entonces no nos engañemos creyendo que aún, y esto es importante entenderlo porque todos aquellos fracasos que a veces se tienen en las políticas que desarrollamos no tienen que ver exclusivamente con los errores que podamos cometer, sino también que hay una estructura de poder real que actúa en la sociedad, tanto en el aspecto político, en la construcción simbólica y evidentemente en el control de los medios de producción. Esto no se puede olvidar porque no se puede confundir el gobierno y la revolución o la idea de socialismo que estamos construyendo. Esta etapa de transición está llena de todos estos elementos y contra eso todavía hay que luchar. Así es. No, tenemos que ir al corte, pero es importante, precisamente el presidente en el discurso de instalación del Congreso Extraordinario, cuando afirmaba que esto es una revolución y no es un proceso reformista, decía hay que prepararse para estremecimientos estructurales, es decir, ahí está la estructura, hay que estremecerla, hay que moverla, para tumbarla, para desmontarla y que podamos construir, ¿verdad?, la estructura del socialismo, y así es válido para nuestra América también en todos los aspectos en los cuales hace falta avanzar. Todavía somos una economía rentista, todavía no somos una economía productiva. Así es. Vamos al corte y regresamos con la síntesis. Gracias, Mauricio. Bueno, en estos 5 minutos que nos quedan, un poco estos temas que fueron trascendentes, que lo son en nuestra historia, que estuvimos con Mauricio Rodríguez, lamentablemente no pudimos comunicarnos con Luis Bilbao en la Argentina, pero no se están discutiendo aquí, ni se están discutiendo nada más en la sala del Consejo de Ministros del presidente Chávez, ni siquiera nada más en el Congreso Extraordinario del Partido Socialista Unido, que tiene casi 800 delegados. Se están discutiendo en las bases del Partido Socialista Unido, y como bien lo decía el presidente hoy, bienvenidas incluso patrullas que no sean de personas inscritas en el partido, pero que se hagan las patrullas, los círculos de estudio para el trabajo voluntario, para la praxis revolucionaria. Bueno, y los patrulleros y patrulleras han estado leyendo este primer cuaderno donde podemos leer a Bolívar, al Che, a Fidel, a Pi Vidal, a Sandino
y documentos además de nuestro proceso histórico con intelectuales venezolanos que explican cómo hemos llegado hasta aquí, cuál ha sido la lucha, la resistencia y además el empeño por la unidad en nuestro continente, y precisamente eso es lo que debe hacer el pueblo, estar listo para el estudio, para entender qué es lo que está pasando, para poder ver un programa de televisión de un canal privado y entender qué es lo que están tratando de hacer contigo, qué es lo que están tratando de hacer con tu mente para mantenerte en el subdesarrollo intelectual, para mantenerte dividido de tu vecino, para mantenerte en un proyecto individualista y no colectivo de transformación de la sociedad. Sí, incluso esa discusión se está efectuando precisamente en el seno de las patrullas y en el seno propiamente del pueblo. Incluso hay parte de esas caras, de esos rostros que se están viendo, discutiendo a lo interno de nuestro país. Sí, vamos a ver un video que tenemos, por favor. Construcción desde la base, desde algo inédito que no se había hecho nunca, para definir no solamente el proceso de formación, sino el proceso de construcción de lo que queremos hacer en Venezuela, de lo que queremos hacer con este nuestro socialismo. Muchas de las patrullas en este momento ya están debatiendo sobre la primera pregunta generadora que orienta sobre cuál es nuestro rol como pueblo de Bolívar frente al socialismo del siglo XXI. Ir desplegando a lo largo y ancho de todo el país la posibilidad de contar con un sistema de formación para la transformación que atienda las necesidades orgánicas que tiene el partido desde la patrulla, desde una perspectiva de la pedagogía crítica, social o radical, como la hemos llamado, de construcción colectiva desde la base, y estamos debatiendo precisamente sobre cómo implementar, estimular, motivar el debate sobre las preguntas generadoras que tienen que ver con el reto histórico que estamos llamados a los hijos de Bolívar al inicio del siglo XXI, nuestra visión de lo que debe ser el socialismo y la nueva ética, el nuevo hombre y la nueva mujer. Sí, fíjense que ahí están las patrullas, grupos de 10, 20, 30 militantes leyendo, discutiendo, y además de nada serviría leer y discutir si no aprendemos con H intercalada lo que estamos allí debatiendo y vamos a la práctica, vamos a la praxis revolucionaria, como lo decía el compañero del Zulia, Cran, un sistema de formación para la transformación. Si no es para la transformación, no importa si forma o no forma, porque no tiene sentido real. Sí, incluso Jorge, ahora que está en estos días, prácticamente estaría cerrándose lo que sería la primera pregunta generadora, asume un rol fundamental con lo que fue el discurso del presidente precisamente en la instalación del Congreso del PSUV. Allí está prácticamente que incluso la transición entre parte de lo que es esta discusión masiva entre la primera y la segunda pregunta generadora, y hay que verlo así: la defensa fundamental con el imperialismo, la posibilidad real de construcción, parte de la concepción de Simón Rodríguez cuando decía educación popular, educación para liberarnos. En la página del Sistema de Formación Socialista, que es formacionsocialista.org.be, estará también disponible el discurso del presidente como insumo precisamente a un debate que es impostergable y que es propiamente la primera columna de defensa ante cualquier agresión que se plantee. Así es, y uno de los temas que este Congreso Extraordinario le plantea, no solo a los delegados y delegadas que están allí en una vanguardia dando el debate, pero que tienen la obligación de ir hasta las bases, de ir a las patrullas de su municipio o de su parroquia, si es muy grande el municipio, y bueno, y escuchar las conclusiones, las reflexiones de lo que esas bases debatieron, discutieron y las conclusiones que alcanzaron, para luego ellos tener una idea fuerte de lo que quiere el pueblo en sus bases y elevarlo al Congreso Extraordinario y ser voceros, no ser representantes como en la vieja democracia venezolana, sino voceros de esas precisamente voces de las bases, y poder entonces asumir un debate que en realidad tenga el contenido histórico, porque estaríamos entonces escuchando al pueblo y con el pueblo construyendo nuestro socialismo. Nosotros llegamos al final del debate socialista de hoy, les agradecemos el habernos acompañado y seguiremos adelante dándoles insumos para el debate, dándoles insumos para la construcción del socialismo bolivariano. Buenas noches. Siempre decimos, para crear algo nuevo tenemos que fundamentarnos
en conocimiento acumulado. No vamos a crear algo nuevo de la nada, nada nace de la nada. Y es allí, en esos pensadores y actores revolucionarios, independientemente de cómo hayan terminado su vida, de cómo hayan terminado las experiencias que ellos ayudaron a impulsar, y uniendo ese pensamiento a las raíces, en el caso nuestro, indoamericanas, como también dice Mariátegui, al pensamiento de nuestros próceres libertadores como Bolívar, San Martín, José Martí, uniendo experiencias, el pensamiento de Morazán, de Sandino, de Farabundo, del cristianismo liberador como Camilo Torres, de grandes, el Che Guevara, Salvador Allende, vaya, Manuela Sáenz, Eloy Alfaro, los mártires, que como Allende, estamos hablando de Morris Bishop, mártires. Sí, está la gente de Granada ahí, Jorge Eliezer Gaitán. Es eso, es como la reactivación, permítanme la figura, de todos los volcanes. Es la hora de los volcanes, no es la hora del hielo, es la hora de los hornos, una vez más, como dijo José Martí. Es la hora de los hornos, prendamos todos los hornos, reactivemos todos los volcanes.